Lo que vamos a ver en este corto tutorial va a ser básicamente la creación de mapas utilizando la composición del QGIS. Para desarrollar un mapa necesitamos por lo menos 4 elementos, que tenga una flecha de norte, que tenga un nombre el mapa, la escala y la leyenda. Estos 4 puntos son los más importantes, adicionalmente se pueden colocar otros. Bien, empecemos. Para generar una composición, lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a la opción proyecto y vamos a encontrar esta opción que dice nueva composición de impresión. Pueden ingresar también aquí como control P o haciendo clic en este icono que encuentran aquí. Una vez que nosotros entremos nos va a pedir un título. Para esta primera parte le vamos a colocar prueba 1. Y eso nos va a aperturar esta siguiente ventana. Como pueden ver, esta ventana nos muestra una hoja en blanco con una serie de elementos. La primera barra va a ser la barra de configuración. Aquí podemos guardar los elementos, exportarlos y hacer una serie de puntos. No la vamos a utilizar tanto. La segunda barra es una barra de exportación. Podemos guardar nuestro diseño, podemos crear nuevas composiciones o duplicarlas y así también podemos exportarlas como imagen, exportarlas como SVG o exportarlas como PDF. Y por último vamos a encontrar esta barra que nos permite hacer zoom de entrada y zoom de salida en la hoja y este elemento que nos permite acercamiento al 100%. Y tenemos finalmente el zoom completo que nos permite ver todo. Estos elementos que ven aquí son básicamente para bloquear las capas. Aquí a la derecha van a encontrar esta pestaña de elementos. Aquí en elementos nosotros podemos ir colocando todas las capas y la visualización. Así también van a encontrar un candadito. Cada vez que ustedes se encuentren cliqueada la capa con el candadito significa que la capa está bloqueada. Y aquí a la derecha va a salir el nombre. Más abajo van a encontrar una serie de elementos que nos van a permitir editar las cosas. Estas propiedades del elemento van a ir cambiando de acuerdo a cada uno de los puntos que nosotros vayamos colocando. Lo mismo como diseño y adicionalmente van a encontrar unos submenús aquí dependiendo de lo que vayamos creando. Y por último aquí a izquierda vamos a encontrar la barra de utilidades. Esta barra de utilidades va a ser la que comúnmente vamos a estar utilizando porque aquí vamos a encontrar todos los puntos que nos van a permitir crear nuestro mapa. La primera, esta manito, nos permite hacer un paneo general. Si yo estuviera, por ejemplo, en la hoja, me permite distribuirme y moverme hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo. Exactamente igual que un mapa. Pero esto solamente va a poder ejecutarse siempre y cuando estemos dentro de los límites de la hoja. Fíjense que aquí tienen la hoja y cuando yo estoy fuera del límite, por más que apriete el clic o mueva la manito, no va a funcionar. Pero una vez esté adentro, recién. La siguiente es la barra de zoom. Este zoom parece a los de arriba, pero tiene una diferencia, que me permite hacer zoom dentro de la selección que yo estoy colocando. Esto también va a ser muy útil para afinar algunos detalles al final de la cartografía. Aquí tenemos esta selección de mover elemento, que va a ser un poco más útil más adelante, cuando tengamos elementos aquí. Y por último empezamos a las secciones de ingresar elementos. Primero tenemos la barra de añadir mapa. Cuando yo le hago clic, este elemento cambia en forma de cruceta y nos permite ingresar una representación del mapa. Fíjense que cuando ingresan cualquier elemento, en esta barra de aquí van a encontrar el nombre de lo que acaban de ingresar. Aquí tienen la opción de cambiar el nombre. Entonces, este mapa se va a llamar mapa principal. ¿Para qué más? ¿Qué otras opciones más tenemos aquí? Fíjense este candado. Normalmente los elementos que no tienen cliqueado el candado significa que son elementos libres, que se pueden editar y mover, y lo podemos observar de la siguiente manera. Les había dicho que esta barrita, esta de aquí lo íbamos a ver un poquito más adelante. La flechita con el cuadrado nos permite seleccionar los elementos. ¿Eso qué significa? Que por ejemplo yo estoy fuera y al hacer clic van a ver que aparecen estos 4 puntitos en las esquinas, los puntitos blancos. Esto me indica que la geometría o lo que hayamos colocado aquí está siendo seleccionado. Así que yo simplemente puedo moverlo y arrastrarlo. La siguiente parte es uno que nos permite movernos a través del contenido. Fíjense que lo que yo tengo aquí es básicamente un mapa. Entonces, en este mapa yo no me puedo mover. Si yo me quisiera ir a la derecha o a la izquierda, con la herramienta que hemos visto, movemos todo. Pero con esta segunda herramienta, como con un mapa doblado y con 4 flechas, esto me permite desplazarme dentro del mapa y hacer zoom de entrada al mapa o zoom de salida también. Entonces, esto es muy útil porque nos permite ubicar una vista que pueda ver todos los elementos que hemos cartografiado. En mi caso tengo una cartografía de un río, un buffer y algunos elementos aquí a la derecha.
pueden ver que en esta vista se nota todo, pero también se dan cuenta que hay muchas zonas que están en blanco. Entonces fíjense, por ejemplo, que estas zonas de aquí no son interesantes y esta zona de aquí tampoco. Por lo tanto, lo que se puede hacer es lo siguiente: podríamos reducir el mapa. Al reducir el mapa se muestra de mejor manera, pero tampoco resulta una salida correcta. Así que lo que vamos a hacer en estos casos es modificar la escala de presentación. ¿Y dónde podemos encontrar las escalas? Aquí, en el elemento de propiedades de elemento. Les dije que estos puntos de aquí van a ir cambiando de acuerdo a la cartografía y de los elementos que nosotros vamos a ir creando. Entonces, el primero que vamos a analizar es la creación del mapa. Aquí van a encontrar la escala. Si ustedes colocan escalas muy grandes, como por ejemplo 100.000, lo que ustedes van a ver va a ser básicamente una ciudad completa. Fíjense que aquí se encuentra la ciudad de Arequipa y la escala de 100.000 me permite visualizar toda la ciudad completa. Pero si yo utilizo escalas muy pequeñas, como por ejemplo 2000, el zoom se va a mostrar en zonas muy específicas. Entonces, mientras la escala sea mayor, los elementos también van a verse más chiquititos. Y mientras la escala sea menor, los elementos van a verse más grandes. Básicamente la escala nos indica el nivel de representación que estamos teniendo. Esta escala sería 1 en 2000. Pero fíjense que en esta escala de 1 en 2000 yo pierdo mucha información porque ya no se muestra el río Chile. Entonces vamos a ampliarlo a 5000. Y esta es una escala que todavía sigue estando muy grande. Entonces tienen dos opciones. La primera es modificar la escala utilizando esta barrita, haciendo zoom entrada o zoom de salida. Y pueden ver que cuando ustedes hacen zoom, la escala también cambia. Y la segunda es modificar los números desde aquí. Una vez que yo tenga más o menos una escala, que esta es la de aquí, que me permite básicamente ver mi cartografía completa, lo dejamos aquí. Siguiente punto. Más abajo van a encontrar la rotación del mapa. Esto les permite mover el mapa ciertos grados o la orientación hacia aquí. Fíjense que va a ir cambiando de acuerdo al punto. Bueno, mi internet es un poquito lento, pero va moviendo la orientación conforme nosotros vamos aumentando o bajando los grados de giro. Esto yo no les recomiendo que hagan un cambio y siempre lo mantengan en 0, dependiendo también del lugar, porque hay algunas cartografías o algunas personas que piden que estos temas tengan una cierta orientación para que se coloquen en forma recta. En mi caso lo vamos a dejar aquí. Y por último aquí tienen el sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas pueden modificarlo ustedes o utilizar el del proyecto. Si dejan por defecto el del proyecto, va a corresponder a este que estamos trabajando. Pero también tienen la opción de cambiar a cualquier otro sistema de coordenadas que ustedes prefieran. Lo pueden ubicar desde aquí, si es que es conocido, o utilizando este mundito y encontrando el sistema de coordenadas que se muestra aquí. Aquí abajo van a encontrar capas. Esto seguir tema nos va a permitir manejar el tema aquí, o sea, manejar los colores y dejarlo. Y por último tenemos este bloquear capas. Este bloquear capas es importante porque nos permite dejar una edición fija sin que se mueva. Normalmente, y pasa muy comúnmente, que cuando yo muevo esto de aquí, la cartografía no se muestra cambiada. En algunos casos puede ocurrir que cuando ustedes mueven el mapa hacia alguna parte diferente o hacia alguna vista completamente diferente, cuando ustedes ingresan aquí también se puede ver modificado. Por lo tanto, este sistema de bloquear capas les va a servir siempre y cuando ya tengan lista la cartografía y sepan que ya no va a cambiar más adelante. Entonces, en mi caso, yo ya he dejado esto listo, por lo tanto vamos a bloquear las capas para evitar cualquier cosa. Y lo mismo está con bloquear estilos. ¿Qué ocurre? Fíjense aquí, en mi cartografía de QGIS, ¿qué pasa si es que yo le cambio un color a cualquiera de los elementos? Entonces vamos a cambiar que el buffer, que en este caso está con nombre de hecho buffer y es una capa temporal, tenga un color amarillo o verde. Entonces aquí no se muestra esa actualización, pero si yo le doy a esta barra de aquí pueden ver que automáticamente se actualiza. Si yo bloqueo esto que dice bloquear estilo de capas, lo que va a hacer es que esta vista en color verde se va a mantener siempre. Fíjense nuevamente, voy a repetir el mismo proceso, vamos a cambiar nuevamente el color hacia un color más o menos cafecito. Y vamos a regresar nuevamente a la cartografía. En este caso yo le doy a actualizar y pueden fijarse cómo el color no ha cambiado. Este bloquear estilo de capas les permite mantener los colores definidos y las capas bloqueadas como se muestra. Si de
repente quisieran volver a revertir estos cambios, solamente basta con hacer clic nuevamente aquí y actualizar el elemento para mostrarlo aquí. En mi caso me voy a quedar con esta vista, con un buffer en color café, con el río en color azul y estos elementos de un rosado muy parecido, pero que se nota por la tonalidad. Así que una vez hecho, bloqueamos las capas. Ahora, aquí abajo van a encontrar elementos de la extensión. Si yo empiezo a subir estos elementos, básicamente nos va a ampliar o reducir la extensión del mapa que estamos manejando. Yo les recomiendo que esto no lo muevan, y si van a trabajar o quieren mover la extensión, es preferible que utilicen esta herramienta y mover los elementos que se están viendo. Fíjense que cuando yo hago más grande la cartografía, esto va cambiando, y cuando yo la hago más pequeña, también se muestra cambiado. Entonces, básicamente la extensión nos va a indicar el número de metros en la coordenada X y Y que van a funcionar para trabajar esto. Tenemos dos X, el X mínimo, que vendría a ser este, y el X máximo, y el Y mínimo, que es el borde inferior, y el Y máximo. Si yo solamente subo esto, pueden fijarse cómo va subiendo el Y máximo. En estas opciones y en estos temas sí tienen la opción de colocar Control Z, cosa que a veces no se tenía en las cartografías con QGIS. Por ejemplo, si yo amplío todo el mapa aquí y quiero que regrese a su vista anterior, basta con que yo hable Control Z y listo. Regresamos al punto. Aquí abajo van a tener una opción de rango temporal. Estos rangos temporales son para incluir capas o datos de información temporal. No es tan relevante, así que no lo vamos a utilizar. Lo que sí es importante es este elemento de aquí, cuadrícula. Seguro ustedes habrán visto algunos mapas que tienen algunos elementos aquí arriba, ¿no? Como que numeritos o flechitas o elementos aquí y tienen una cuadrícula o una malla presente aquí. Eso lo agregamos activando la opción cuadrícula. ¿Cómo se configura? Simplemente desplegamos esto y van a encontrar aquí un pequeño visor con un más, un menos y una flechita para arriba y para abajo. Para generar nuevas cuadrículas tengo que hacer clic en este más. Y esto nos va a colocar un nombre. Este nombre yo también lo puedo editar. Por ejemplo, cuadrícula 19S. Porque estamos trabajando con el UTM 19S. Una vez que ya hemos cambiado el nombre, podemos entrar a hacer clic aquí, a modificar rejilla. Modificar rejilla nos va a permitir crear y generar los elementos que no se ven de momento. Entonces, primero que nada tenemos que configurar el sistema de coordenadas. Esto es un paso muy importante porque si ustedes trabajan o coordinan o arreglan mal el sistema de coordenadas, no va a funcionar. ¿Se acuerdan al inicio de todo, cuando trabajamos todo esto y empezamos a hacer las ediciones de propiedades de elemento, me pedía unas coordenadas? Esas coordenadas que yo había configurado en 19S tienen que ser las mismas que yo configure aquí también. Entonces, en este caso vamos a trabajar nuevamente con 19S. Y los intervalos vamos a quedarnos. Aquí van a encontrar los tipos de cuadrícula que ustedes tienen. Ahorita no se muestra cuáles son, pero vamos a empezar a generar nuestras cuadrículas. Las cuadrículas se generan aquí, en intervalo. Estos intervalos en X y Y nos van a permitir manejar los datos. Y aquí van a también tener unidades de mapa, milímetros y centímetros. Recuerden que la coordenada 19S trabaja con metros, por lo tanto, si ustedes dejan unidades de mapa, lo que estarían haciendo sería distribuir la coordenada X y Y en metros. Y bien, ¿qué pasa ahora si yo pongo 10? Fíjense que al momento en el dejar 10 han aparecido una serie de líneas paralelas en el eje X. Esto básicamente nos indica la cuadrícula. De preferencia, les recomiendo tener entre 4 a 5 líneas por gráfico. Por lo tanto, una cartografía o unos elementos con un intervalo de 10 metros entre línea y línea no corresponde o no es lo ideal. Así que vamos a ampliar, por ejemplo, a 100 metros y veamos el resultado. Fíjense que en mi caso, ahora tengo 6 cuadrículas que se muestran aquí. Vamos a ampliar un poquito más a 200 para reducir todas las líneas y perfecto. Entonces aquí quedan mis 3 líneas en cuadrícula y repetimos el mismo número en Y para hacer cuadrados. Y listo. Entonces fíjense que lo que acabamos de hacer es orientar nuestra cuadrícula. Aquí he generado las barras en X y las barras en Y. Cuando ustedes hacen clic en cualquier otra parte, la propiedades de elemento se pierde. Para regresar a eso, basta solamente con seleccionar el elemento y regresar a donde estaban, que en mi caso era cuadrícula.
y modificamos nuevamente. Bien, aquí están 200. Ahora sí podemos ver este tipo de cuadrícula. La cuadrícula sólida lo que hace es generar líneas, como ustedes están viendo. Pero podemos cambiar, por ejemplo, a cuadrícula cruz, que si se fijan, aquí me ha generado unas crucetas, que bueno, no se detectan mucho, aquí están. Podemos cambiar también la cuadrícula a marcadores. Fíjense que en este caso los marcadores son puntos. Y por último, marco y anotación, que estos son para otros temas un poquito más adelante, los vamos a ver. De momento vamos a dejar la cuadrícula en sólido, que se muestra aquí. Y podemos determinar cómo funciona. Ahora, ¿de qué me sirve la cuadrícula si yo no tengo los indicadores de las coordenadas? Básicamente, las cuadrículas tienen una función importante. Cualquier persona que sabe leer mapas puede utilizar un punto, que es este que está aquí, para encontrar la coordenada y en qué parte del mundo nos encontramos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con mallas y cuadrículas, además de colocar el nombre del mapa, es importante también colocar el sistema de coordenadas con el que ha sido hecho, porque no son los mismos. Entonces, además de tener esto, me importa tener los indicadores de las coordenadas. Yo tendría que tener la coordenada en el eje Y y en el eje X para ubicar este punto concreto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Continuando con... Vamos a venirnos aquí abajo y van a encontrar esta acción que dice marco. Entonces, marco me permite generar estos elementos. Seguro habrán visto estos mapas comúnmente con barras de color blanco y negro intercaladas. Pero tenemos una serie de elementos más adicionales que podemos ver. Fíjense que tenemos este elemento cebra, tenemos este elemento de cebra náutica, que no hay mucha diferencia, marcas, que tampoco no hace mucho, marcas exteriores, fíjense que ha hecho que salgan las líneas hacia afuera, líneas de borde y demás. Yo les recomiendo, la forma más común o útil es trabajar en formato de tipo cebra, pero ustedes son libres de escoger cualquiera de las que les parezca mejor. Aquí van a encontrar el tamaño del marco. Si ustedes van agrandando este tamaño, pueden ir dándose cuenta que lo hacemos mucho más grande. Les recomiendo que lo dejen por defecto en 2 o en cualquier caso en 1, pero se pierden muy comúnmente. Así que 2 es el tamaño ideal. Y tenemos el margen. Si yo voy ampliando esto, pueden ir dándose cuenta que vamos dando un margen, o sea, vamos separándolo de la cartografía general. Así que lo ideal es que se encuentre siempre cerca. Siempre mantengamos el número 0. Y por último tenemos el grosor de la línea. Esto me permite ampliar las líneas. Busquen un punto en donde se muestre. De preferencia también mantenerlo en 0. Estas divisiones nos permite cambiar algunos elementos, pero los vamos a dejar aquí de momento por defecto. Y finalmente, cuando ya tengamos listo el marco, lo minimizamos. Ahora, aquí van a encontrar este elemento que nos permite dibujar coordenadas. El dibujo de las coordenadas van a aparecer números en cada uno de los ejes Y y X. Al momento en el que yo le haga clic, van a ver que aparecen por defecto todos los números. Recuerden que las coordenadas de UTM se miden en coordenadas norte y en coordenadas este. Tendríamos las coordenadas este a partir de estos números que ven aquí, los que empiezan con 22.000, y las coordenadas norte con estos de aquí. Entonces, la intersección corresponde a un punto de coordenadas. Por lo tanto, si yo colocara este punto y lo colocara en un GPS o cualquier sistema, directamente me estaría indicando dónde se encuentra este mapa. Esa es la particularidad y esa es la utilidad principal de las cuadrículas. ¿Qué más podemos hacer? Fíjense aquí que yo tengo 4 tipos de texto. Vamos a mover eso un poco más al centro. Tenemos números arriba, tengo números abajo, números a la derecha y a la izquierda. Yo aquí puedo modificar la presentación, la orientación y si quiero que se muestre en los 4 lugares. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí en dibujar coordenadas tenemos izquierda, derecha, arriba y abajo. Básicamente que indica estos números y la ubicación donde se encuentran. Primero que nada empezaremos con el formato de izquierda, que corresponden a estos números de aquí. A estos números de aquí, a mano izquierda. Entonces, ahorita tenemos la opción de mostrar todo. Yo podría quitar solamente algunos elementos o ninguno. Y como pueden ver, hemos borrado estos puntos de aquí. Para volver a buscarlos, simplemente mostrar todo. ¿Qué más tenemos? Aquí a la derecha tienen marco exterior. Pueden hacer la opción de que se muestre afuera del marco. Recuerden que el marco es este formato en tipo cebra, o que estén adentro. Si yo le doy aquí, aunque no se nota mucho, aquí pueden ver que el número se encontró hacia adentro. Yo les recomiendo, no es muy recomendable en realidad que lo trabajen en el marco interior, porque a veces se pierde mucho, así que de preferencia es trabajar con el marco exterior. Pero nuevamente, esto va a depender
íntegramente de los gustos y de lo que se les esté requiriendo en los distintos trabajos que puedan llegar a tener. ¿Qué más tenemos? Aquí abajo van a encontrar el sistema de orientación. Ahorita tenemos una orientación horizontal, significa que está todo echado, pero podemos cambiarla como ascendente vertical, descendente vertical. A los límites, esto si es que tuviéramos algún tipo de como que límite especial, digamos que esto cierra así, lo colocaría también alrededor. Podemos colocarlo arriba de las marcas. Fíjense que aquí está la marca de la línea donde inicia, está para arriba. Y tienen otras opciones más. Lo común y lo normal es trabajar con este elemento de vertical ascendente. ¿Por qué razón? Porque fíjense que ya no ocupamos mucho espacio. Cuando estaba de la forma anterior, en horizontal, yo tenía que incluir todo este espacio para que se pueda ver los números. Pero si lo cambiamos a ascendente, simplemente podría jalarlo hasta aquí y seguirían viéndose los números y tengo un espacio mucho más libre. Entonces, aquí tengo los que se han visto a la mano izquierda. Vamos ahora a modificar los de la mano derecha, estos de aquí. Yo no quiero que se visualicen los de la derecha, por lo tanto, en mi caso le doy a deshabilitado. Todas las opciones que ustedes ven aquí son las mismas 3 que hemos analizado, por lo tanto no vamos a repetirlas todas. Lo mismo con los de arriba. La ventaja es que los de arriba tienen esta orientación horizontal y es congruente con la orientación del mapa, pero también tienen esta opción de cambiarla, si quieren ascendente vertical o demás. En mi caso lo voy a dejar en horizontal y la de abajo es la que vamos a desaparecer. Entonces mi mapa quedaría de la siguiente manera, y como tengo ahora un poco más de espacio, vamos a hacerlo crecer un poquito. Entonces fíjense que aquí tengo las coordenadas y las otras coordenadas en el eje X y en el eje Y presentes de esta cartografía completa. Por último, más aquí abajo van a encontrar el tipo de letra. Esto me permite cambiar la letra y los colores de las marcas que estamos viendo aquí. Vamos a nuevamente ingresar. Aquí está. Entonces, si yo hago clic aquí y cambiamos el color, por ejemplo, un color amarillo, al momento en el que nosotros hagamos clic y salgamos de este sistema de edición, el cambio va a ser en automático. Entonces, yo les recomiendo de preferencia evitar hacer estos cambios de color porque no muestra mucho y además se pierde un poco. Eso sí les voy a indicar. Cuando trabajen con mapas, elementos o colores vistosos, estilo color rojo, colores muy intensos o que son cansados a la vista, están prohibidos. Por ejemplo, si yo colocara este morado chillón que ustedes ven aquí como cartografía aquí, sería muy cansada de visualizar. Entonces necesitaríamos un tiempo para descansar los ojos y seguir viendo el mapa. Por lo tanto, esos colores no son recomendables. Es preferible utilizar distintos colores pasteles que nos permiten fácilmente identificar los elementos y no es cansado a la vista. Podemos aumentar también el tamaño de letra con este elemento de aquí. Si yo le hago más, pueden ir viendo cómo van creciendo las coordenadas. Nuevamente les digo que cuando nosotros desarrollamos un mapa tenemos que tener una coherencia y una percepción, digamos que de arte. Entonces, si yo hago un mapa que no se ve bien, lo más probable es que las personas no vean mi mapa o lo descarten por defecto. Así que tengan cuidado con estos elementos. Lo ideal es que siempre mantengan en 10 las letras, pero va a depender también del mapa que ustedes quieran desarrollar o de los objetivos presentes. Por último, lo que respecta a las coordenadas, nos va a quedar esto de aquí, la rotación de la rejilla. Al igual que nosotros podíamos mover el mapa, también podemos mover la rejilla. Si yo voy ampliando el ángulo, pueden ir viendo que lentamente se va moviendo la rejilla. Pero también esto es un poquito lento y va a depender de las veces que yo haga clic aquí. Les recomiendo que no hagan estos movimientos a no ser de que sean estrictamente necesarios. Si por ejemplo han movido el mapa, van a tener también por necesidad de mover la rejilla. Este tema lo vamos a dejar desactivado. Y bien, entonces con esto, una vez hemos terminado, voy a desactivar este elemento, vamos a mantener esto de acá y vamos a comprimir todo nuevamente. Para regresar al elemento anterior tienen que hacer esta flechita aquí. Y fíjense que hemos regresado a cuadrícula. Por último tenemos vistas generales, posición y tamaño, que nos indica el lugar donde se encuentra, y los marcos. Yo puedo generar el marco, pero en mi caso, como hemos generado un marco de cuadrícula en forma de cebra con la rejilla, no es necesario colocar ningún mapa, ningún cuadro. Y bien,
Esas son todas las herramientas que tenemos con el tema de la configuración de mapa.